Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Viviana González. Hola, ¿qué tal? César Ojeda. Hola. Y Fernando Ponce. Hola a todos. Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos viajando atrás en el tiempo hacia el siglo XVII para discutir Macbeth, obra de teatro escrita por Guillermo Shakespeare. ¡Comencemos con lo personal! Viviana, cuénteme, ¿qué opina usted sobre la obra de Guillermo Shakespeare, Macbeth? A ver, lo he releído. Ahora, esta es mi tercera vez que leo esta obra. La verdad es que es muy fácil de leerla porque es muy cortita, pero claro, encierra muchísimas cosas. Yo creo que me voy a guardar todo lo que opino sobre la obra para el programa, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que lo tenemos que platicar todos. De por sí me gusta mucho, creo que es una de las mejores obras de Shakespeare. No me ha gustado, por ejemplo, El Mercader de Venecia. A comparada con esa no me ha gustado nada. Y Macbeth me encanta. La verdad es que me encanta y nunca la he visto en teatro. Yo tampoco la he visto en teatro. César, ¿usted quiere seguir? ¿Le gustaría opinar? Pues yo realmente he leído muy poco de Shakespeare, solo Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth, pero debo decir que me encanta. Antes mi favorita era Romeo y Julieta y ahora es Macbeth. Me parece que tiene personajes muy buenos, aunque mi favorito es Lady Macbeth, sin duda. Esa postura o esa personalidad un tanto esquizoide me encanta, como instiga al personaje. Entonces creo que sí sería mi obra favorita hasta ahora de William Shakespeare. Según tengo entendido, está basada en un personaje histórico. Entonces, la manera en la que se desenvuelve todo me parece increíble. Los diálogos, los personajes. Creo que ningún diálogo, en este caso, al ser obra de teatro, es vago o burdo. Creo que están muy bien desarrollados todos. Y sí, definitivamente es hasta ahora mi obra favorita de Shakespeare, aunque espero leer más y que alguna me sorprenda más todavía. Excelente. Fernando, opiniones subjetivas sobre Macbeth de Guillermo Shakespeare. Bueno, sí, también he leído muy poco de Shakespeare. Con este he leído Hamlet y El Rey Lear. Ahora, bueno, Macbeth. También ya se suma a mis favoritas, ¿no? de Shakespeare. El tono oscuro desde un principio, la verdad te va atrapando. Esas palabras, ¿no? De cuándo volveremos a vernos, en la lluvia, el rayo, en el trueno. Desde ahí me atrapó la obra. Toda la obra se me hace muy parecida a la tragedia y al teatro griego, ¿no? Entonces de ahí que haya conectado directamente con la obra. De los primeros libros que leí fueron de teatro y fue tragedia griega. Entonces sí le tengo un gusto especial al teatro griego. Se me hace una obra genial. Una gran inspiración en Shakespeare fue el teatro griego. Shakespeare en realidad no fue un hombre de libros, no fue un hombre demasiado culto. Sus referencias literarias eran en realidad muy reducidas, pero entre estas se encontraba el teatro griego y la Biblia y referencias así como los relatos de Plutarco, Cincio, Boccaccio. En lo personal, esta es mi obra preferida de Shakespeare, es la que más me gusta. He leído bastante de Shakespeare, en particular gracias a una excelente profesora de inglés que tuve en el colegio. Durante mis años del colegio, pues cuando era joven y no era un viejo como lo soy ahora, en aquel entonces, pues mi profesora nos puso a leer a Shakespeare y a principios todos estábamos muy desesperados, pues porque nadie quería leer a Shakespeare en el salón, pero todos cambiamos de opinión porque en realidad encontramos que dentro de Shakespeare se encontraban de las mejores y más icónicas historias que se han escrito jamás. Leímos Otelo, leímos El Mercader de Venecia, que tampoco pienso que es muy buena, y leímos Sueño de una noche de verano, y leímos Julio César. Y recuerdo en particular, aquí una anécdota personal, yo escribí en el colegio una parodia de Julio César, pues, porque era como el tipo de tareas que daba esta profesora, pues como que hagan su propia versión de esta misma escena. Y recuerdo en particular que me esforcé mucho en adaptar todas las líneas de la escena en donde asesinan a Julio César a una comedia, a una parodia. Y me dieron una mala calificación, no porque fuese una mala obra, pero porque era excesivamente vulgar. Pero bueno, Shakespeare es vulgar. Lo que sucede es que la profesora no encontró como que el paralelo ese muy gracioso. Shakespeare es vulgar en innuendos. Yo, por desgracia, no utilicé el innuendo, pues, pero
Pero en Shakespeare, cuando se hablan de espadas, no se hablan de espadas. Y cuando se habla de un cáliz, no se habla de un cáliz. Ese es William Shakespeare, pues. Pero bueno, a mí me encantan las obras de Shakespeare. Yo sé que Macbeth se encuentra entre sus 5 mejores obras, o las mejores reconocidas, o las más icónicas, que son Macbeth, Otelo, El Rey Lear, Romeo y Julieta y Julio César. Esas son sus 5 grandes tragedias. Para este episodio hice una muy larga investigación, pues no voy a decir que fue breve, no voy a ser humilde al respecto. Tengo como una gran colección de datos interesantes al respecto, pues porque lo primero que aparece en Google cuando uno busca William Shakespeare son las teorías de conspiración de que no existió, pero inmediatamente aparece la contrapropuesta, pues, o la versión realista, pues, que Shakespeare en realidad sí existió, y la única razón por la cual la gente dice que Shakespeare no existió es porque se les hace a muchos eruditos inverosímil que un hombre con el fondo o con la historia de Shakespeare pudiese convertirse en Shakespeare, porque los padres de Shakespeare fueron analfabetas. Shakespeare fue un hombre de pueblo, de clase baja, es decir, era plebeyo, no tuvo acceso a los grandes libros, a las grandes obras, a las bibliotecas. No era un hombre que de por sí estuvo siempre rodeado por libros, es decir, era más propenso a la travesura, a portarse mal, a la delincuencia, era más propenso, es decir, a la vulgaridad en realidad, a la vida así como de tabernas, de amistades, que a la vida de un ermitaño erudito. Entonces, los eruditos de la vida moderna, pues, se ha pasado toda la vida como que tratando de resolver este enigma que fue Shakespeare, tratando de resolver, es decir, explicar este genio de alguna manera u otra. Lo que muchos otros han propuesto como una contrapropuesta a estas teorías de conspiración es que en realidad los textos de Shakespeare fueron textos plebeyos, fueron textos hechos universalmente para las masas. Es decir, hoy en día nosotros los estudiamos en salones universitarios o en el colegio y se analizan, pero en realidad en su era, en su época, cuando estos textos se estrenaban, pues no iban dirigidos a la reina Isabel, no iban dirigidos a los nobles, a los aristocráticos, iban dirigidos directamente al pueblo. Es decir, el lenguaje de Shakespeare hoy en día es complejo, hoy en día es inusual, pues, porque pertenece a otra era, pero en su época estas eran como las películas de Marvel, pues, estos eran los estrenos más populares del momento, y Shakespeare siempre fue dirigido a eso, pues, y la gente dice como, es imposible que una persona que no haya tenido acceso a una gran biblioteca pudiese escribir Macbeth, o pudiese escribir Otelo, o pudiese escribir Romeo y Julieta, pero el consenso a fin de cuentas llega al hecho de que Shakespeare en realidad no es un autor filosófico, no es un autor que trataba de resolver los enigmas filosóficos que se propusieron en esa época. Él no estaba interesado en eso, y por esa misma razón es que estos textos hoy en día tienen esta universalidad, pues, porque Shakespeare no trata de responder grandes preguntas e incógnitas de la naturaleza humana. Él solamente plantea la naturaleza humana, es decir, en su máxima expresión, porque ahora tenemos a Macbeth, que representa literalmente en el mundo, en el canon occidental de la literatura. Macbeth representa la ambición y la locura. Tenemos a Romeo y Julieta, que representan universalmente el romance. Tenemos a Otelo, que representa universalmente los celos. Tenemos a Iago, que representa universalmente la hipocresía. Y tenemos a Hamlet, que representa universalmente la duda. A lo que me refiero es que gracias a este reducido número de referencias, gracias al hecho de que Shakespeare no estaba interesado en los temas de la alta cultura o de la burguesía o de la erudición de su época, gracias a este particular elemento, Shakespeare escribió obras universales que retratan la naturaleza del hombre en su forma más base, pues, porque para Shakespeare el destino del hombre o el destino de sus personajes se basa meramente en su carácter. Él plantea un personaje que tiene un carácter en particular que representa un fallo trágico, que es como lo más característico de Shakespeare, y después lleva a ese personaje hacia el límite. Aquí en Macbeth, por lo menos lo que vemos es a este personaje, Macbeth, y su ambición, y cómo esta ambición lo lleva hacia la locura y hacia la desgracia, mientras que en otros ejemplos siempre son como arquetípicos, pues. Entonces, la razón por la cual muchas personas pues proponen esta teoría de que Shakespeare no existió es principalmente pues porque ¿cómo pudo existir una persona así, pues, que escribiese tantas obras que se vuelven esencialmente universales, pues, pero en realidad sí hay una explicación lógica, pues. Es la definición del talento nato, o por lo menos así lo veo yo.
Creo que parece es lo inverosímil es que se crea que por no haber tenido acceso a una gran biblioteca no podría ser un erudito. Porque tenemos el ejemplo de lo que hablamos en el episodio de Camus, que igual viene de una madre analfabeta que no tuvo grandes oportunidades y lo considero uno de los grandes genios del siglo pasado. Tenemos también a Virginia Woolf, que se vio limitada con una educación que solo podían tener los hombres y es una de las más grandes desde mi punto de vista en la literatura de su época. Y para mí, una de las cosas que me gustó fue que creo que Shakespeare se anticipaba de cierta manera al romanticismo que llegaría hasta el siglo XIX de una manera bien definida. Creo que veo tintes de algo que puede ser considerado como eso, como algo que se establecía para lo que conocemos ahora como romanticismo. Lo que creo que desarrolla de una manera enorme es la psicología de sus personajes. En esta, por ejemplo, que se desarrolla la locura de Lady Macbeth, la ambición, el querer escalar posiciones a como dé lugar y sobre todo la manera en que lo instiga, creo que sus grandes temas son la psicología de personajes bien desarrollados y que evolucionan de una manera asombrosa con la historia. No importa que sea corta, porque como dice Viviana, mi edición tiene 50 páginas, me parece. Entonces es una obra muy cortita, pero que creo que desarrolla todo, personajes, escenarios, todo lo que tiene lo desarrolla de una manera asombrosa. Entonces creo que es absurdo decir que no existe o que por no haber tenido acceso a una biblioteca no podría haber sido un genio de su época. O que fue Francis Bacon, que es la otra teoría que en realidad fue Francis Bacon. Respecto a otro de sus contemporáneos que es Cervantes, podemos decir lo mismo. Es que lo que pasa es que nunca he leído a Shakespeare en inglés, entonces no puedo calificarlo en ese sentido. Creo que hay que leerlo en inglés. Seguramente tú, Arturo, sí lo has leído en inglés, entonces sí puedes decir algo al respecto. Pero yo sí creo que si me ponen a elegir entre Shakespeare y Cervantes, que son contemporáneos, ¿quién de esos dos escribe la historia de la literatura? Definitivamente yo me quedo con Cervantes, sobre todo con la obra del Quijote. Creo que ese es, creo yo, y lo voy a decir así para que luego me insulten, creo yo que es tan importante el Quijote como la Biblia, por ejemplo. O sea, creo que va a la par. Y respecto a los estudios o no de los escritores, o sea, realmente no creo que tengas que tener un doctorado ni haber pasado por una academia para ser un grande. O sea, el caso de Cervantes siempre había querido estudiar, o sea, era un deseo que él tenía y se ha buscado, porque claro, estamos hablando de hace 500 años atrás, más o menos, un poco más, se ha buscado algún documento en el que él se pueda comprobar que él haya estudiado en la Universidad de Salamanca y no hay nada, entonces se cree que Cervantes jamás entró a la universidad y sin embargo, digo, es uno de los libros más importantes que hay, El Quijote. Aparte de los ejemplos que han puesto, ejemplos mucho más cercanos, el mismo Gabo es un grande de la literatura y si bien ha tenido ciertos cursos de periodismo, pues no tiene el doctorado que tiene Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que la creación literaria no tiene que pasar necesariamente por la academia. Es más, creo que es mejor que no pase por la academia. Estoy hablando de Charles Baudelaire, de todos estos, incluso los poetas malditos, de los grandes, creo que no han pasado por la academia. Creo incluso que la academia puede corromper un poco la escritura y también soy partidaria de estos genios que andan sueltos y libres. El caso de Roberto Bolaño, otra vez nosotros que siempre hablamos de Bolaño ni siquiera ha terminado la escuela, ¿no? Entonces, la genialidad sí creo que de alguna manera podría estar reñida con la academia. Sí, Harold Bloom, el crítico literario que a mí me encanta citar, dice que el canon occidental en italiano lo definió Dante, el canon occidental en alemán lo definió Goethe, en español lo definió Cervantes y en inglés lo definió Shakespeare. La diferencia es que entre Bolaño y García Márquez, pues, es que en la era de Shakespeare el acceso a la información era nulo, pues, para una persona en su estatus social. Bolaño y García Márquez eran ávidos lectores y estudiaban a sus autores preferidos y a sus grandes influencias. Lo que sabemos de Shakespeare, o lo poco que sabemos de Shakespeare, porque hay mucha gente que dice que sabemos poco de Shakespeare principalmente porque no hay mucho que saber, porque Shakespeare tiene una historia muy cotidiana. Y lo que sabemos de Shakespeare es que leyó la Biblia, a Marlowe, a Ovidio, a Chaucer, a Homero, a Plutarco y a Boccaccio.
y que sacó muchas de sus historias pues, de estos otros relatos ya contados. Y es cierto que Macbeth, como mencionó César anteriormente, está basado en un personaje histórico, pero la historia es muy distinta, pues. Y al fin de cuentas no importa, pues, porque Macbeth tampoco es que es un gran personaje en la historia de Escocia. Macbeth es un gran personaje en la historia de la literatura. Fue un tirano por un rato y después desvaneció, pero Shakespeare agarró un relato que en realidad sacó de Raphael Holinshed. Raphael Holinshed escribió una compilación de relatos de Escocia. Shakespeare seguramente lo leyó, encontró el relato de Macbeth y tomó el relato de Holinshed como semilla para su propia obra y lo alteró a su gusto, pues. Y hoy en día el Macbeth shakespeariano es muchísimo más importante que el Macbeth histórico, pues, y da igual, tampoco pienso que una obra sea buena porque sea fiel a los hechos. Fernando, ¿tiene comentarios al respecto? Sí, de hecho, bueno, como mencionaban, ¿no? Tampoco creo que sea necesaria una educación por completo dedicada a las letras como para ser un buen escritor. Encuentro más bien en ese hecho de suponer si existió, o más bien poner en duda la existencia de alguien como Shakespeare, del mismo modo como se hace con Homero, ¿no? Más recientemente yo hace tiempo me encontré con una idea parecida con respecto a Borges, de que también Borges nada más era como la pantomima, ¿no? El personaje, detrás de él había otros escribiendo sus obras. Se me hace muy de chisme, ¿no? Muy de encontrar algo sorprendente en alguien que sí es sorprendente, tiene grandes conocimientos, tiene una gran literatura, pero pues no, esos temas se me hacen de más. Y sobre todo también lo que tú dices, ¿no? Los temas que se tratan en la literatura, los temas de siempre que trata la literatura, y como es el caso de Shakespeare, son universales, ¿no? En este caso, Macbeth, yo podría centrarlo en dos temas, ¿no? La ambición y el miedo. La ambición de parte desde un principio, cuando las brujas se le presentan a Macbeth y le prometen el reino, bueno, le profesan el reino, y más tarde ya teniendo el poder, el miedo a perderlo, ¿no? El miedo a perderlo. Lo que mencionaban es muy curioso, ¿no? El hecho que toma histórico o de leyenda, del cual se basa la historia, es muy corto. De hecho, nada tiene que ver con la obra como tal, ¿no? Pero pues de esa pequeñez, Shakespeare hizo algo genial, ¿no? Una obra portentosa, la verdad. Sí, de hecho, hasta había una diferencia que recuerdo que decían que en este relato, en esta crónica, Macbeth luchaba contra Duncan, no lo asesinaba, o sea, no era como asesinarlo por la noche, sino luchaban por el poder. Sí, es bastante curioso este hecho histórico, pero sí, no, completamente de acuerdo con ustedes, ¿no? No hace falta una educación por completo dedicada a las letras como para ser un buen escritor. O sea, si se tiene el talento, claro que se puede obtener una gran literatura. Sí, a lo que dice Fernando yo añadiría el tema, bueno, el de la ambición es el que nos sale a flote, pero yo añadiría el del destino trágico, macabro, el juego de los dioses, el azar, esas cosas, ¿no? Que han interesado tanto a los escritores, que llama mucho la atención, porque tiene esa parte como mística, mística mágica, que nos gusta a todos los seres humanos, o sea, independientemente de que seamos muy racionales, hay algo místico, mágico que siempre queremos encontrar a todo, ¿no? Y que queremos dar una explicación a eso. Y aquí hay un destino marcado por esas brujas que para mí son después de Lady Macbeth, obviamente, son esos personajes maravillosos y fantásticos, de los que también se ha hablado mucho, porque hay como detrás de esta obra hay pues toda esa magia, ese misterio. Por ejemplo, mucha gente, muchos actores no quieren hacer Macbeth porque es una obra maldita. No se menciona el nombre de Macbeth jamás en el teatro, es como vestir de amarillo, que jamás debes vestir cuando haces una obra de teatro de amarillo, jamás debes desear suerte a alguien cuando va a salir a escena, o sea, eso es ley en el teatro. Pues Macbeth nunca se dice el nombre de Macbeth, esta obra, salvo que tenga que ser pues muy necesario mencionarlo, pero es una palabra maldita. Y se ha hablado mucho de que Shakespeare tenía ciertos conocimientos del lado oscuro, de conjuros mágicos, y se cree que muchos de las intervenciones de las brujas son realmente conjuros y rituales mágicos de magia negra. Ese lado me gusta mucho, me divierte mucho, porque tiene que ver también con Cervantes. Cervantes también le gustaba ese mundo oculto. Yo creo que no hay escritor, por muy racional que sea, que no pase por ese lado místico, mágico y misterioso ahí oculto. Incluso hablando de Vargas Llosa, que es el más racional de todos, digamos, sí, habla, por ejemplo, en Lituma en los Andes de todo ese mundo oculto andino de magia, de
de espiritismo, de personajes míticos, etcétera. No es algo que nos llama la atención a todos los individuos, en concreto a los escritores, pero a todos los individuos, el saber quién juega con nosotros, quién juega con el destino, con el azar, esas cosas, ¿no? Claro, y lo que dice es totalmente cierto en la obra completa de Shakespeare, es decir, en el universo cognitivo de Shakespeare, en el universo que él ha creado a través de sus obras, los fantasmas son reales. Es decir, el fantasma de su padre que ve Hamlet no es una aparición, porque le da información literalmente a Hamlet que Hamlet no puede saber, que su tío lo asesinó. Y las tres brujas que aparecen aquí en Macbeth son brujas verdaderas, es decir, prometen una profecía que se cumple. Y lo que estuve pensando ayer, pensando en esta obra, pues, y haciendo la investigación, y no pude eludir la pregunta, fue como, es decir, es lo que sucede en cada historia que conlleva una profecía, que si la profecía no se dice, la profecía no se cumple. Es decir, que si las brujas no aparecen y le dicen a Macbeth y a Banquo, tú vas a ser rey y tus hijos serán reyes en el futuro, Macbeth no asesina a Duncan y no sucede nada, pues. Es decir, la profecía solamente se cumple el momento en el que... Es decir, decir la profecía es a su vez parte de la profecía, pues. Y no sé si estoy siendo redundante aquí al pensar esto, pues, pero me llamó la atención en particular, pues. No es que las brujas lo dialogan entre ellas nada más, pues se lo tienen que decir a Macbeth para implantar la idea, la semilla allí. Ellas son ya de por sí también parte de su misma profecía, pues. Y bueno, en el universo de Shakespeare, pues existe la magia y se sabe también que Shakespeare amaba el folclore, es decir, él leyó a los griegos y leyó también muchísimos cuentos de hadas de la época, pues él está muy interesado en el folclore y no me sorprendería enterarme que Shakespeare pues estuviese interesado también en el lado oscuro del hermetismo, pues al igual que muchos grandes, incluso los más eruditos, como menciona Viviana, incluso Borges escribió sobre el universo mágico detrás de los espejos, pues no es algo exclusivo solamente para algunos escritores, yo creo que también, como dice Viviana, es universal. Yo creo que también por la posibilidad, es decir, es como imposible evadir el pensamiento de lo posible y de lo que se puede conllevar con eso. Y esta Hitchens, que quiere atención, siempre está como, se entusiasma cuando enciendo la cámara y me pongo a conversar y se pone a dar vueltas, se pone a pelear con la gata y está como, yo quiero aparecer. Entonces aquí aparece Hitchens por un rato, tiene su momento. Tiene su momento, ya. ¿Qué tal, dialécticos? Si están disfrutando del episodio, por favor, darle un like. Con lo que dijiste de la profecía, porque yo realmente, a pesar de que también me encanta eso que tiene que ver con las brujas, que de hecho en Macbeth me encanta que haya aparecido Hécate, es de mis personajes favoritos. Me causa cierto conflicto lo que dices con la profecía, porque entonces aquí ya no existe el destino. Porque si un personaje está destinado a llegar a un punto, pero si no se menciona la profecía, ese punto no se cumple, entonces el destino no cumpliría con su propósito al final de todo. Porque tendría que ser un destino que va con los actos que lleven a cabo, por ejemplo, en este caso, las tres brujas. Entonces... El destino existe, pero involucra a las tres brujas, indudablemente, y a Hécate también, que tiene una aparición aquí extraordinaria. Digo, yo pienso que... Entonces el destino es falible también. Es falible. Y podría ser. Y el destino también, lo que veo aquí en Macbeth, es que se basa también en el carácter del personaje, pues. A Macbeth se le da un carácter, una personalidad que es ya de por sí ambiciosa y temerosa. Este es el fallo trágico, pues, que lo lleva a la desgracia, pues, y es inevitable. Siempre en Shakespeare se propone una característica, se lleva hacia un límite y después conlleva una desgracia, pues, como el romance en Romeo y Julieta, los celos en Otelo, como ya mencioné anteriormente. Aquí lo que se desarrolla es la psicología de la ambición, y no solamente a través del personaje de Macbeth, sino que a través de mi personaje preferido en la obra completa de Shakespeare, o de todo lo que yo he leído de Shakespeare, y uno de mis personajes preferidos en la historia, Lady Macbeth, pues, que para mí es como el personaje más interesante de esta obra, y no solamente eso, pero también pienso que es de cierta manera una víctima de la circunstancia, pues yo no creo que Lady Macbeth sea tan malévola como puede superficialmente ser retratada. Me parece que el verdadero villano sigue siendo Macbeth, a pesar del hecho de que la semilla de la locura y la semilla de la ambición la planta Lady Macbeth. Ella inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero ella termina no redimiéndose, pero se arrepiente, y el arrepentimiento la lleva hacia el suicidio, y tiene un arco completo, pues, en ese aspecto. ¿Ustedes piensan que Lady Macbeth, al igual que yo, piensan que Lady Macbeth es el personaje más interesante de esta obra, Viviana?
Yo sí pienso que es uno de los personajes más interesantes, no de esta obra, sino de la literatura en general. Y yo creo que todos los que lean Macbeth van a decir, oh, wow, me quedo con Lady Macbeth. Y los actores de teatro y lo que significa para el teatro, la fuerza de ella, ¿no? El aparecer en escena. Digo, nunca la he visto, pero supongo que esa fuerza en escena que debe tener este personaje, ¿no? Porque una cosa es leer teatro y otra cosa es verlo hecho. Y eso me encantaría verlo, nunca he podido ver la obra, pero sí creo que es importante y creo que soy la única mujer para decirlo. No podemos criticar un proceso histórico desde los ojos contemporáneos y tampoco podemos criticar o juzgar una obra literaria de hace, no sé, 500 años atrás desde los ojos contemporáneos, pero sí creo que en ese sentido, otra vez el rol de la mujer es, o sea, es la única que invita al pecado, la que arrastra al hombre al pecado, es en realidad es la que está más ligada a lo demoníaco, ¿no? A cometer el crimen. Hazlo, porque soy yo la que lo estoy pensando. O sea, quizás Macbeth, él lo estaba pensando, pero la que lo invita a actuar es ella. Es el mismo papel que juega Eva en la historia de la humanidad. O sea, quizás Adán sí pensaba cada vez que pasaba por el árbol del bien y del mal en coger la manzana y comérsela y demás. Pero la que le dice hazlo es ella. Y en ese sentido, esa relación que hay entre lo femenino y el mundo sobrenatural relacionado a lo demoníaco, ¿no? O sea, sí hay muchas historias en cuanto a las leyendas, a las tradiciones, no solo latinoamericanas, sino también europeas, de que la mujer, por el hecho de que juega un rol mágico, que es el hecho de dar a luz, o sea, tú me das tu semilla y yo te doy un hijo. Ya de por sí eso es un hecho mágico, ¿no? Entonces, como jugamos con eso, todas las culturas han asociado a la mujer con, digamos, entre el hombre y la mujer es el único o es la única que puede establecer relaciones con lo demoníaco. Y ahí creo que está presente en Lady Macbeth. Muy interesante paralelo. Y también son 3 brujas. Y Hécate, que también es femenina. Fernando, ¿comentarios? Sí. Con lo que ustedes decían, ¿no? Del el destino, esas profecías, al no haberse, o sea, son las profecías, es Macbeth el que hace que se cumplan las profecías, o sea, es el destino, ¿qué es, no? Creo que eso es muy de la tragedia griega. Yo al estar leyendo Macbeth no pude evitar encontrar elementos que me remitieron directamente al Edipo Rey. Las profecías, el tratar de huir de esas profecías, que al final parece solamente acercarlas más, y el hecho de que, pese a todo lo que le pase a Macbeth y a los demás personajes, no puedo compadecerme de nadie. O sea, como que me queda la sensación de la inevitabilidad frente al destino, ¿no? Del hombre frente al destino. Sí, es muy abrazante esa sensación. Decir, no sé, en algún momento realmente los personajes tuvieron elección, Macbeth tuvo elección, o sea, pudo haber no matado a Duncan o ya estaba predestinado todo, ¿no? Sí es muy interesante. Eso que menciona también esta Viviana acerca de Lady Macbeth, también yo lo encontré muy interesante, porque al estar investigando acerca de la obra, consultar opiniones sobre ella, muchos se centran en la maldad de Lady Macbeth, como si ella fuera la única culpable dentro de la obra. Y siento que, bueno, no siento que sea así. O sea, realmente la ambición despierta en Macbeth desde que recibe la predicción por parte de las brujas, ¿no? Ya después, obviamente, tiene sus dudas, sus temores, pero más bien es eso. O sea, es el temor el que lo detiene, no la ambición. La ambición está ahí. Encuentra en Lady Macbeth solamente voz a los argumentos que quizás él no se atrevía a expresar, ¿no? Yo considero que sus dudas, para mí, se me parecen como falsas dudas. O sea, siento que realmente nunca dudó en hacer lo que se debía de hacer para tener el poder, ¿no? No sé por qué todo el mundo se pone del lado de Macbeth, siendo que Shakespeare nunca nos habla como de un Macbeth virtuoso, ¿no? De un Macbeth ejemplar. De hecho, la primera descripción que se nos hace de él es de un ser hecho prácticamente para la guerra, ¿no? Que no duda en levantar la espada y utilizarla, ¿no? Bueno, es eso, hasta ahora. Pero sí demuestra lealtad. Es decir, el primer diálogo que tiene Macbeth con Lady Macbeth, él demuestra lealtad hacia Duncan. Yo sí creo que aquí lo que vemos o lo que retrata Shakespeare es en sí una transformación de ambos personajes, de Macbeth y de Lady Macbeth. Hay un cambio estructural, pues, de opiniones. Lady Macbeth comienza sembrando la semilla, Macbeth
la adopta y se convierte en aquello, en aquel monstruo, y de igual manera ella adopta el lado de la misericordia, pues el lado del arrepentimiento. Una de mis escenas preferidas en la obra es la escena donde ella habla sobre las manchas de sangre que tiene en la mano, que no se las puede quitar. Esa escena para mí es sublime, es extraordinaria y dice demasiado del personaje, pues, y ahí cumple ella un arco completo, pues, terminando con su suicidio. Me llama la atención ambos, lo que menciona Viviana en particular sobre el papel de la mujer, excelente paralelo, primero que todo, excelente paralelo con la historia del Génesis. Y siempre he pensado que en realidad la moralidad en una obra de teatro o una novela o una película, que la moralidad de un personaje, dependiendo del género, en realidad es irrelevante. Pues yo siempre he tenido como esta opinión, en realidad, como que si una obra, si una novela tiene de antagonista a una mujer, si está bien desarrollada, está antagonista, si es increíble, si es magnánima, es decir, si vive, si tiene psicología propia, pues es irrelevante si es buena persona o si es mala persona. Pero en realidad, pensándolo bien, pues, ahora que lo menciona Viviana, que este arquetipo de la mujer malvada que tiene una conexión espiritual con lo demoníaco, pues es tradicional porque persiguieron a las brujas, no a los brujos, es decir, y hubo realmente repercusiones y vidas arruinadas pues por aquello. En realidad me hace reconsiderar mi propia posición al respecto, pues que quizás representar al sexo femenino de una manera demoníaca, pues quizás no sea moralmente justo, pero de igual manera, como mencionó Fernando anteriormente, yo tampoco pienso que Lady Macbeth sea de por sí una villana. Yo creo que es un personaje trágico, pues. Ella se deja llevar por la semilla de la ambición e incluso dice por un momento dado, aquí como una contrapropuesta, dice como, lo primero que dice en la obra realmente es como que los dioses me arranquen es decir, que le quiten a ella su lado femenino para ella poder adoptar la oscuridad y la maldad y poder alcanzar su ambición. Es decir, ella dice como, le dice a Macbeth en un momento también como que si a mí me dan a un hijo, yo por mi ambición lo mato a mi propio hijo por la ambición, pero eso es porque momentos antes le había pedido a Dios que le arrancara su maternidad, que le arrancara la leche de sí, pues, su leche materna, pues, haciendo esa analogía, y se convierte por un momento dado en el cataclismo, pues, pero en realidad el verdadero culpable de todo es Macbeth. Y como menciona también, como mencionó usted anteriormente, pues, se sabe que, de lo poco que se sabe de Shakespeare, se sabe que Shakespeare vivió mucho en el teatro y en esa era la misión de todo escritor y de todo actor y de todo el mundo, es decir, la misión de todos los participantes y de todas las compañías era imitar a los griegos. Es decir, que esa era como, es decir, Shakespeare leyó a los griegos y estuvo muy, muy influenciado por el teatro de Grecia y en particular pues se nota, pues, porque se juega siempre con las ideas del destino y las ideas de el fallo trágico, si es parte de su carácter, si está escrito en piedra. Es decir, ya se sabe que en el Globo, en el teatro donde trabajó Shakespeare, pues ellos eran grandes admiradores del teatro griego y de Edipo Rey y de todo aquello, pues, y era como una misión de ellos como que recrear la catarsis aristotélica que estos griegos perfeccionaron. Y nadie lo logró al nivel de Shakespeare, claro, pues, porque de los griegos hay muchos, pero en la era de Shakespeare solamente está Shakespeare y está Marlowe y hay otros contemporáneos de Shakespeare que escribieron obras también, pero ninguno que resalta de la misma manera como Shakespeare, pues. Igual yo encontré, como Viviana, este paralelo bíblico de la mujer instigando en el hombre para que, como dijo ella, lo lleve al pecado. Pero lo que me parece asombroso es cómo ambos, tanto Macbeth como Lady Macbeth, sucumben o se ven afectados por sus actos. Porque sí, lo que mencionas de Lady Macbeth es asombroso cuando no puede limpiar sus manos de sangre. Y también Macbeth, que ve a el fantasma de su amigo y que se ve afectado. Los dos creo que es por la culpa, el remordimiento, que antes de que cometan los asesinatos, pues creen que pueden con ello y que la ambición es lo único que importa en este caso, pero cuando lo hacen se ven afectados de una manera que no pudieron prever. Entonces, eso es genial porque hay un cambio total en los personajes. Comienzan a actuar diferente. Cuando tienen todo en apariencia, su persona decae completamente. Y pues vemos cómo terminan cada uno de estos dos personajes.
Creo que no puedo imaginar a Macbeth sin la profecía queriendo ser lo que no es o queriendo tomar el trono, y también sin Lady Macbeth no lo veo tomando la decisión de hacer lo que tendría que hacer lo que ella le dice. Entonces creo que Macbeth, por eso funciona Lady Macbeth como uno de los mejores personajes, porque es quien, ella no lo hace, pero lleva a Macbeth a que realice todo esto que, repito, creo que él no habría hecho nada de ellos sin ella y sin la profecía de las brujas. Sí, vuelvo al personaje femenino y cómo la cosmovisión o la imagen judeocristiana desde la Biblia arrastra también a la mujer como la que cae más en ciertas patologías psiquiátricas, digamos, ¿no? Porque Lady Macbeth, ella se vuelve loca, o sea, ella comienza a no poder dejar de ver la sangre, ella se comienza a sentir culpable, ¿no? Y si vemos a lo largo de la historia, incluso en el psicoanálisis de Freud, de Jung y demás, y cómo la mujer ha padecido los trastornos psiquiátricos, no quiero decir con eso que el hombre no los haya padecido, pero sí creo que a las mujeres se las encerraba en los psiquiátricos, los tratamientos eran muy diferentes, y eso se arrastra desde una tradición judeocristiana que está en la Biblia, en Lucas, por ejemplo, cuando habla de Jesús, de los milagros que él viene realizando. Jesús no saca ningún demonio de un hombre, quizás lo hace, pero yo me acuerdo de Lázaro, me acuerdo de otros milagros, pero en el momento en el que él se enfrenta a unos demonios es cuando una mujer, en este caso María, es poseída por 7 demonios que Jesús los elimina y los echa a los cerdos, ¿no? Entonces, como la mujer también a través de la historia y que tiene que ver con esta tradición judeocristiana y que la literatura en este caso lo rescata, la mujer es la víctima también de los procesos psiquiátricos que no puede llevarlos bien, o sea, ¿no? Y que tiene que ver con, obviamente, con su feminidad, con el proceso de la menstruación y demás, que incluso en la cultura más coloquial, por eso te dicen, estás menstruando, no, o sea, como estás loca, porque tiene que ver con esos tus procesos hormonales. Creo que también es algo yo lo quería decir, porque soy mujer y soy la única que está aquí en representación de las mujeres. A mí hace un rato atrás César me mandó un horario, dijo como, mira los cursos que están dando aquí en esa universidad. Y entre los cursos había un curso que se llamaba Freud y Lady Macbeth, o el psicoanálisis de Freud y Lady Macbeth, o vamos a analizar a Lady Macbeth desde un punto de vista freudiano. Y lo primero que pensé es como que, bueno, esto como que no tengo ni la más remota idea de cómo se puede trazar una línea de Freud a Lady Macbeth, pero ahora releyéndolo, encontré que Lady Macbeth dice que ella mataría a Duncan si Duncan no se pareciese tanto a su padre. Y pensé como, este será el punto este será el punto de enlace con Freud, asumo. Pero es totalmente cierto lo que dice Viviana, pues que somos más propensos a pensar de esa manera con un personaje femenino que con un personaje masculino. Aunque sí, yo pienso que Macbeth es también representativo de la locura, pues Macbeth termina también perdiendo la cordura al asesinar a la familia de Macduff, y ahí es cuando Lady Macbeth dice como que ya nos pasamos de la raya y hemos llegado muy lejos. ¿Viviana? Claro, que es que sin ir más lejos, yo me pregunto, un lector común y corriente que se acerca a esto sin estar pensando ni en la psicología ni en nada, ¿a quién considera culpable? Pues a ella. O sea, es más, nos da pena él, ¿no? Aunque sea él el criminal, dices, pobrecito, es víctima de un destino macabro, terrible y de su mujer. O sea, en realidad todos vamos a condenar a ella. O sea, sí siento que hay una condena social sobre ella. Es cierto, incluso la estudian en clases de literatura y psicoanálisis en el mundo contemporáneo. De todos modos, yo todavía culpo a Macbeth. Yo pongo mis fichas, es decir, yo digo que sigo pensando que Lady Macbeth es un personaje trágico. Pienso que Macbeth en realidad es el verdadero responsable. Pero sí puedo ver cómo, con facilidad, pues Lady Macbeth es sinónima de... es como la Eva contemporánea, pues como mencionó Viviana anteriormente, pues cuando hay un personaje malévolo y femenino en una película, una mujer antagonista y malévola, siempre leo en las críticas como que aquí hacen el papel de Lady Macbeth, es decir, es como sinónimo de la mujer que siembra la semilla del mal en su esposo.
es una trágica circunstancia para el personaje, porque sigo pensando que, y valga la redundancia, sigo pensando que Lady Macbeth en realidad es un personaje trágico y no de por sí malévolo. Es decir, se deja llevar por la ambición, pero la persona que realmente lleva a cabo los actos, la persona que realmente recoge la fruta, el árbol de la sabiduría y que comete el pecado, sigue siendo Macbeth. Y Macbeth lo lleva incluso más lejos, pues lo lleva hacia un límite, hacia un extremo inimaginable que incluso a ella la destruye, pues Macbeth acaba destruyendo a Lady Macbeth con sus actos de tirano. Yo igual no podría culpar a Lady Macbeth porque, repito, creo que ella reacciona a la ambición de Macbeth. Entonces yo creo que aquí el culpable sin duda es Macbeth y no ella. Yo igual la veo como trágico y como una mera reacción hacia la lealtad que tiene con Macbeth. Entonces no podría culparla a ella. Fernando, ¿usted culpa a Lady Macbeth? ¿No culpa a Lady Macbeth? No, sí, bueno, como ya lo había dicho, ¿no? A mí se me hace muy extraña esa posición que se toma, o sea, culpando solamente a Lady Macbeth, cuando realmente para mí el verdadero culpable siempre fue Macbeth, ¿no? En él despierta la ambición desde que recibe la profecía, o bueno, los augurios de estas brujas, y más tarde todo lo demás es mera excusa, ¿no? Mera excusa para realizar esos actos. Hay algo que me quedé pensando, y fue algo que mencionaste tú, Arturo. Bueno, es este hecho, ¿no? De cómo Lady Macbeth y Macbeth sufren un cambio. Hay una primera parte y una segunda parte dentro de la obra. Una primera parte donde aparece un Macbeth dudoso, un Macbeth miedoso, y una Lady Macbeth que es la fuerte, ¿no? La que es la voz de la ambición y que está dispuesta a todo por conseguir lo que desea. Y después hay una segunda parte ya cuando Macbeth obtiene el reino, que es cuando él es el fuerte, él es la ambición, el deseo de conservar ese poder. Y Lady Macbeth cambia por completo, asume el papel que en un principio era de Macbeth, ¿no? El del miedo, pero el miedo generado por la culpa. Y sí, lo que tú decías, hasta lo que iba. Después de que ve cometer el asesinato de Banquo, bueno, la huida del hijo de Banquo, y después el asesinato de los hijos y la mujer de Macduff, es cuando realmente ella sopesa, ¿no? A qué punto ha llegado tanto ella como Macbeth por preservar el poder que ya tienen. Para mí, hay una Lady Macbeth que en un principio actúa para llegar a un fin, y que una vez llegando a ese fin es donde para ella ya terminó, para ella ya acabó, ¿no? O sea, los actos que se cumplieron desde un principio están olvidados y punto. Pero es Macbeth el que ahora se obsesiona con eso, ¿no? Es ahora él el que va a tratar de preservar el poder a como dé lugar, ¿no? Matando, quizás metiendo intriga, hasta donde dé. Ahí también se cumple la segunda profecía de parte de las brujas, ¿no? El hecho de cómo le dicen que él va a ser rey, y luego Banquo pregunta, y a él le dices a él le dicen lo que va a ser su futuro, y a mí no me dicen nada, ¿no? Le dicen, tú vas a ser menos feliz que Macbeth, menos grande que Macbeth, pero más grande, ¿no? Tus hijos serán rey, no serás rey, pero tus hijos serán reyes. Ahí entra ese conflicto, y donde yo creo que Macbeth realmente asume qué significan esas palabras, porque se da cuenta que él, al no tener hijos, al no tener descendencia, su reinado solamente es un tránsito, un mero tránsito, ¿no? Él no va a poder preservar un legado. Hay algo ahí también que me quedé con la duda, no sé si ustedes estén de acuerdo. Creo que queda como una especie de laguna en la obra, porque nunca se nos dice si Macbeth es estéril, o esta Lady Macbeth es estéril, o simplemente en el momento de la obra ellos no han tenido hijos, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Alguien tiene una opinión primero que añadir a eso? Yo la verdad es que no sabría qué responder a eso, la verdad, porque ¿De verdad? yo sé que... Yo tampoco, pero lo estaba comparando hoy con la cinta de Kurosawa, que ahí sí se da una ligera explicación en eso, pero igual creo que falta esa explicación en la otra película, no recuerdo quién es el director, pero yo tampoco podría responder esa pregunta en la obra de Shakespeare. O sea, está el problema de que no tienen hijos y nunca queda claro si no pueden o quieren, quién de los dos. Exacto. No hay una respuesta clara, al menos de mi parte. Coincido en eso con Arturo. Sí, no hay una respuesta clara, y me llama la atención que, bueno, sí existe el diálogo entre Lady Macbeth y Macbeth, donde conversan sobre el hecho de que él no tiene legado, y que si él no tiene un legado, entonces él asesinó a Duncan para que los descendientes de Banquo fuesen reyes por 8 generaciones. Dato curioso, durante la historia de Macbeth toma lugar 500 años antes de que fuese escrita, o 600 años, como en los años 1000 y pico.
y durante el momento en el que fue escrita la obra, habían descendientes del histórico Banquo en Escocia y en Inglaterra. Así que Shakespeare en realidad estaba tratando de llegar a la reina Isabel, es decir, se estaba congraciando con la reina Isabel al poner a Banquo aquí en su obra como el personaje que tendría descendientes en tronos en Escocia y en Inglaterra. Pues me llama la atención ese pequeño dato. Y me llama la atención también que, bueno, en la versión esta que menciona, en la adaptación de Justin Kurzel del 2015, donde aparece Marion Cotillard y Magneto, esa adaptación la vi hace poco, la volví a ver hace muy poco, al igual que la versión de Kurosawa, que se llama Trono de Sangre. En realidad la versión de Kurosawa se llama Castillo Telaraña, pero en inglés le pusieron Throne of Blood, entonces en español le quieren decir Trono de Sangre, pero en realidad se llama Castillo Telaraña porque es un mejor título. En la versión esta del 2015 con Magneto, al principio de la película aparece una escena que no aparece aquí escrita, es decir, una escena añadida sin diálogo, porque claro, no vamos a reemplazar el diálogo de Shakespeare con diálogo escrito por cualquier persona, donde Lady Macbeth y Macbeth entierran a un hijo, es decir, que acaban de perder a un hijo al principio de la adaptación esta, pues. Así que seguramente los directores y los guionistas de esta película tuvieron probablemente la misma pregunta, pues, o se hicieron la misma pregunta y decidieron añadir una escena al principio de la película sin diálogo absoluto, en donde entierran a un hijo, y el resto de la obra yo creo que se desarrolla de una manera idéntica y fiel al texto. La versión de Kurosawa es muy distinta y tiene muchas, es decir, es muy distinta a la obra, pero me sigue encantando. Es una de mis películas preferidas de Kurosawa, y Kurosawa ya de por sí es uno de mis directores preferidos, y me encanta que haya adaptado dos obras de Shakespeare. La otra es El Rey Lear, con una película que se llama Ran, que hizo en los 80s, y que por poco adapta también El Otoño del Patriarca de García Márquez, pero no lo hizo. Pero ese es otro episodio que vamos a discutir aquí en Dialéctica, no se lo pierden. Pero sí, es una buena pregunta, en realidad, y no queda, no tiene conclusión, pues. Es decir, se puede interpretar, es interpretable sin lugar a dudas de que... Lo que mencionabas de la película de 2015, ¿no? O sea, yo creo que ellos tomaron una posición, ¿no? O sea, no dejar ese vacío dentro de la historia y tomar una posición. Macbeth tuvo hijos, pero murieron. Bueno, yo venía a este tema porque precisamente creo que la obra se fundamenta también mucho en el juego de las palabras, ¿no? En esos dobles sentidos. En este caso, yo creo que Shakespeare lleva el doble sentido hasta el último momento. Hay un momento en donde se menciona la esterilidad de Macbeth, pero luego Lady Macbeth habla sobre que ella dio leche, o sea, y supo la dulzura que es dar leche, ¿no? Entonces ahí me quedó la duda de, ¿tuvieron hijos, no tuvieron hijos? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, decía el juego de las palabras, porque también las brujas, ¿no? Nunca mienten, las brujas hablan más bien, nunca mienten, mas nunca dicen claramente la verdad, ¿no? De hecho, hay una frase ahí que me gustó bastante, que busqué varias traducciones, y me quedé con una en específico, que dice mentir bien la verdad, ¿no? ¿Cómo se miente bien la verdad? Y es justamente como las brujas lo hacen, ¿no? O sea, utilizando las palabras, eligiendo las palabras con el doble sentido que ellas tienen, ¿no? Después ya casi en las segundas profecías que le hacen a Macbeth, ese de hasta que ningún hombre nacido de mujer ha de hacerte daño, ¿no? Hasta que el bosque avance hasta ti. Entonces, esas profecías llevan un doble sentido, que al final de cuentas se cumplen, claro, no tal cual de forma literal como Macbeth las piensa, pero se cumplen. Me gusta mucho ese juego de las palabras que hace Shakespeare durante toda la obra, y creo que eso hace que la obra también tenga un sentido profundo, ¿no? Hasta qué punto las palabras pueden significar algo o pueden significar otra cosa, ¿no? El destino se cumple y se cumple de distintas maneras. Sí, yo al respecto quiero añadir sobre lo que dice Fernando, la importancia de la palabra, la parte en la escena 3 donde ellas dicen, juntemos las manos, hagamos una rueda, 3 vueltas por ti, 3 vueltas por ti, 3 por mí son 9. O sea, el juego de los números también, que tiene mucho que ver con esa parte mística, mágica, que ¿no? Con la que han jugado varios escritores, incluido Borges. Y antes estaba hablando también César y tú de hasta qué punto hay un destino marcado, si eso se puede romper o no, el destino marcado de Ulises, por ejemplo, ¿no? Todos los destinos marcados como por dioses, y si se podrían romper, o la misma escena trágica de Romeo y Julieta, era muy fácil que eso no suceda, pero parecía que el destino sí estaba marcado. ¿Hasta qué punto el destino, o sea, existe realmente el famoso libre albedrío que decía Dios que nos había dado, o hay un destino marcado por entes externos, llamémosle dioses, brujas, etcétera, ¿no?
y el poder de la palabra, cómo la palabra hace que exista algo, o sea, a través de la palabra existimos, ¿no? O sea, está en el Génesis, cuando Dios comienza a crear el mundo, no lo hace con sus manos, solo dice que exista el sol para que exista. En el Evangelio según San Juan, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ella estaba en el principio, todo se hizo por ella. Yo creo que al hablar de un libro iniciático como es la Biblia, el solo hecho de que Dios haya nombrado algo para que exista, estamos jugando otra vez con la magia de la palabra, de la presencia, ¿no? El aliento de vida, el aliento de Dios. Entonces, ¿se puede romper el destino si no lo dicen? No, yo creo que está hecho, pero para que surge efecto, tiene que haber ese juego de palabras, de rituales, ¿no? O sea, los mismos, por ejemplo, las oraciones, los mantras que repiten en Asia, en el Oriente y demás, son maneras de dar a conocer ese mundo que o habita en nosotros o que proviene de un agente externo y divino, ¿no? Claro, yo estoy convencido de que en el universo de Shakespeare, por lo menos, el destino existe, pero de todos modos, el destino también es equivalente al carácter del personaje. Es decir, que el carácter del personaje es indomable, hay un arco, se explota una característica, se explota una idiosincrasia y esto lo lleva a una desgracia, rima interna. Pero sí pienso que en el universo cognitivo de Shakespeare el destino está sellado para todos sus personajes desde el momento en el que comienza, porque hay prefiguraciones y todo es inevitable y las obras son de por sí circulares. Y en toda obra donde haya prefiguraciones en el lenguaje y en los actos de los personajes, ya de por sí se indica que eso es inevitable, pues que el suceso es inevitable. Esos personajes no pueden evadir su trágica desgracia en el punto final, por lo menos en sus tragedias, pues porque también Shakespeare escribió muchas comedias donde no hay desgracia, pero también hay destino y magia y hadas, como en Sueño de una noche de verano. Deberíamos tener esa. César. No. Yo antes de César, me acuerdo del informe de Brody, el libro de cuentos de Borges, que había igual un destino macabro, circular, que aunque hagas lo que hagas, vas a volver y tienes que cumplir ese destino, ¿no? Y lo mismo ahora que hablas de esos destinos circulares que por mucho que quieras escaparte, no puedes escapar. El caso de Jesús, cuando nace, se le regala oro, incienso y mirra, el oro para decir que es Dios, el incienso para esa parte de que es el hijo de algo divino, y la mirra como el anuncio inevitable de la muerte. O sea, cuando Jesús nace, su madre sabía que a los 33 años su hijo iba a morir y él no podía escapar, o sea, era algo inevitable. Jesús viene a cumplir algo y que desde el momento en que nace y le hacen el primer regalo, pues la mirra ya estaba anunciando una muerte que era inevitable. Lo que yo me había preguntado y ya lo había olvidado era si en este destino por el que está marcado Macbeth es, no sé, digamos que dado por las brujas, porque cuando aparece Hécate las reprime por digamos, divertirse sin su consentimiento, sin estar ella presente, o si las brujas son meros portavoces de un destino impartido por algo superior. Eso me intriga mucho. Y también iba a decir que quiero leer Sueño de una noche de verano por la, digamos, adaptación que tiene Neil Gaiman en una de sus historias. Pero es que sería interesante saber qué piensan, ¿no? Si el destino es por ellas, que seres, digamos, como brujas pueden otorgar un destino, o si es algo superior y ellas son meros portavoces. Es algo superior. Yo sí estoy convencido de que es algo inevitable, pues. Es decir, yo entiendo que hay una disputa entre la diosa de la hechicería, que es Hécate, y las brujas, que son sus súbditas, pero sí estoy convencido de que el trabajo de ellas en la obra y en el universo cognitivo que crea Guillermo Shakespeare, pues es inevitable que Macbeth se convierta, a fin de cuentas, en un tirano, en el tirano que está destinado a ser. Yo creo que las brujas realmente son, al menos en la obra de Shakespeare, todo eso, digamos, llamémosle fantástico, es como un mero eje de algo superior. Un mero eco, digo. Sí, la verdad es que no tendría una respuesta exacta, pero al igual que en todo, pues, es decir, siempre vamos a tener como el conflicto entre el determinismo, que es equivalente al destino, si incluso la molécula de carbono más pequeña y diminuta en nuestro planeta, pues no está ya predestinada a comportarse en la manera en la que está predispuesta a comportarse, o si la molécula de carbono, pues,
se rige bajo las reglas del azar. Yo creo que en Shakespeare existe esta dualidad. Yo creo que la respuesta, o por lo menos mi punto de vista cosmológico, incluye ambas proposiciones, pues un sí y un no, que también yo creo que se acerca más a la idea metafísica de que toda idea contraria o toda idea opuesta es en sí un mismo fin. Me llamó mucho la atención lo que habíamos mencionado anteriormente sobre los cambios en los personajes, los dos protagonistas de esta obra, o los más importantes, que son Macbeth y Lady Macbeth, porque lo que se retrata en Macbeth pues es una estructura aristotélica, es algo que llega hacia la era de Aristóteles, pues, que dijo que toda historia o toda tragedia pues debe de conllevar un arco de personaje, sin decir arco de personaje, pero es su subsecuente evolución, al igual que el viaje del héroe, el personaje que comienza de alguna manera y termina de otra. Aquí lo vemos retratado perfectamente bien en ambos personajes, en Macbeth y Lady Macbeth, quien de por sí cambian su postura y su carácter a lo largo de la obra, es decir, se explota en ambos una característica. Esto es básico en las leyes o las reglas, en la poética de Aristóteles, pues, que eventualmente se convierte en todo lo que había mencionado antes, pues. Aquí lo que vemos es una inversión de esa misma idea del viaje del héroe, del personaje que no es un viaje del héroe, es la caída del héroe, derechos reservados para dialéctica, es la caída del héroe. Lo vemos aquí representado en su máxima gloria, y yo creo que es algo que se ve a lo largo de la obra de Shakespeare, pues algo que él entendió intuitivamente, o por lo menos en las obras que yo he leído, pues donde se presenta un personaje que comienza de una manera y termina de otra, que es algo tan básico en las historias que contamos. Y he leído las opiniones extremas, y yo creo que estoy de acuerdo con esta opinión extrema, pues de que una historia requiere de eso, es decir, que uno no puede contar una historia si no hay un tipo de cambio o una especie de cambio de circunstancia, por lo menos. Incluso la historia más banal que contemos tiene que incluir eso, incluso subconscientemente, aunque nosotros tratemos de evadirlo, porque si no, lo que contamos no es una historia. Es imposible contar una historia si no involucra un cambio. Yo sí pienso así. Y bueno, quería solamente mencionar que ya desde hace muchos eones atrás, pues se menciona esta idea de una historia que se tiene que contar de por sí en tres partes, pues un principio, un nudo y una conclusión. Y aquí, bueno, se relata en 5, pero siempre tienen que ser números primos, siempre tienen que ser o 5 o 7 o 3, porque tiene que tener un punto medio. Y aquí el punto medio, el punto culminante, otra de mis escenas preferidas que ya mencionamos, la escena en donde asesinan a Banquo e inmediatamente Macbeth lo ve sentado en su banquete, y Lady Macbeth hace lo posible como para restablecer el orden en su banquete. Pues me parece una escena espectacular, y ahí se da el nudo de la historia, pues el cambio en su cordura. Pues yo creo que Macbeth verdaderamente pierde la cordura, pues se vuelve loco. Y aquí viene una pregunta también un poco metafísica o un poco abstracta, pero la maldad de por sí tiene la capacidad de volver a una persona loca. Es decir, estamos todos conectados como Raskolnikov en Crimen y Castigo, y la teoría de Dostoyevsky que propone en esa novela, que somos incapaces en realidad de ser malévolos, porque a fin de cuentas estamos todos arraigados a una conciencia, y la conciencia siempre terminará llevándonos a nosotros hacia la locura o hacia la cordura, dependiendo de nuestras circunstancias, si estamos siendo verdaderamente benevolentes o si estamos siendo malvados. Yo lo pienso a menudo con Mark Zuckerberg. Yo creo que Mark Zuckerberg está perdiendo la cabeza, y es porque no puede vivir consigo mismo, pues porque está como patrocinando genocidios alrededor del mundo. Yo siento que más que la maldad es la culpa. O sea, creo que uno de los sentimientos más difíciles de sobrellevar para un ser humano es la culpa. Y también tiene que ver con la tradición judeocristiana. O sea, nos tenemos que sentir culpables, es parte de lo que nos han enseñado, ¿no? Culpables de cualquier cosa, pero somos culpables desde quizás el personaje más importante del Nuevo Testamento después de Jesús, que es Judas Iscariote, el personaje que comienza a sentir culpa y que después del acto que comete se trastorna igual, ¿no? Y lo lleva Mel Gibson al cine en la película En la Pasión, pero también era un destino que era inevitable. O sea, creo que es uno de los personajes más importantes, porque sin él no se hubiera cumplido
la profecía, digamos, el destino de Jesús, que era salvar al mundo, a lo que había venido. O sea, lo más importante de Jesús no es su nacimiento, es su muerte, el momento en el que nos salva. Pero para que eso suceda, tenía que existir un personaje tan importante como Judas, al que todos lo juzgamos, pero en realidad sin Judas no habría Cristo, no habría salvación. Claro, hay un punto allí que teológicamente ha sido discutido por muchos años, pues que si Judas estuvo predestinado a traicionar a Jesús, es decir, sin Judas no hay crucifixión, no hay salvación, ¿es Judas verdaderamente un villano o fue también parte de la profecía trágica? Pues, es decir, estuvo condenado también a ser sacrificado por una historia mucho mayor que él. Se presenta aquí la misma pregunta que hemos hecho sobre las brujas, pues, es decir, fue Judas parte y su traición parte de la profecía, pues, sin su traición no se cumple, es decir, tenía que suceder. Esa pregunta la propone una película de Jesucristo que me gusta más que la de Mel Gibson, que se llama La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, en donde Judas, a Judas lo presentan como parte de la profecía, es decir, Jesús insiste en que Judas lo traicione en esa película, pues porque él entiende que Judas tiene que formar parte de, él es también un sacrificio. Y si Dios fue quien escribió la historia, pues entonces Judas es un mártir, de cierta manera, pues pienso que muchas herejías se han formado alrededor de eso en los últimos 2000 años. Bueno, con respecto a lo que mencionabas de Raskolnikov, creo que si no hubiera limpiado su culpa entregándose, habría terminado loco, habría sucumbido a la locura. Y creo que es lo que pasa con estos personajes de Shakespeare, que no hay manera en la que puedan mitigar su culpa y el remordimiento que tienen. Entonces no les queda otra que caer ante la locura. Creo que hablando, digamos, de personas reales, hay quienes no necesitan hacerlo realmente, quienes pueden vivir con ello o aprenden a vivir con ello, pero en este caso sí, los personajes, a diferencia de lo que hace Raskolnikov, al poder limpiar su conciencia, terminan cayendo en este estado de locura absoluta, que creo que Lady Macbeth es la que más se ve afectada por esta locura, al ver ella que no podía limpiar la sangre de sus manos, que ya no estaba ahí, obviamente. Una locura a raíz de la circunstancia, pues. No es una locura biológica, pues estos personajes caminaron hacia el umbral. Y en ese sentido, los personajes que son villanos, entre comillas, son simplemente víctimas de un destino mayor donde los dioses que juegan no son tan bondadosos, si te das cuenta. Me pongo a pensar en otra obra literaria que es la de Caín, escrita por Saramago, donde él se pone en el papel, o sea, trata de defender a Caín, que ha sido tan juzgado en la historia porque Abel era el buenito, y aquí te ponen, ¿Abel realmente era el buenito o no los estaban pintando así? Y simplemente todos esos personajes que han sido juzgados por la historia, reales y ficticios, quizás solamente son víctimas de unos dioses que no son tan benevolentes. Los mejores villanos son por lo común víctimas de su circunstancia. Y sí, la novela de Saramago es excepcional. Me encanta Caín en particular por esa perspectiva, pues, de que Caín estaba en realidad estaba interpretando un papel en una historia universal y magnánima y mucho más grande que él, pues, y se ha convertido en un villano, sinónimo de villano, el sinónimo universal de el villano, pues, el hermano malvado, pues, los hijos de Caín son los malvados, los hijos de Abel son los benevolentes. Lo mismo podemos aquí deducir no solamente de Lady Macbeth, pero también de Judas en su papel. Sí, lo que mencionan, ¿no? De la locura como resultado de la culpa. Creo que hay dos momentos en Macbeth donde lo veo. Ese donde antes de asesinar a Duncan, ve esa daga que a lo mejor no existe. De hecho, bueno, no sé de ustedes, pero en la edición que yo tengo de Macbeth, dicen que a la hora de representar en el teatro, esa daga puede existir o no. O sea, pueden ponerla literalmente en la obra o no. O sea, puede ser una mera ilusión, ¿no? Y después también en el asesinato tras el asesinato de Banquo, ese espectro puede aparecer o no dentro de la obra. Entonces queda la idea, ¿no? Es una alucinación de parte de Macbeth, nacida de la culpa,
la culpa antes de realizar el acto de cometer el crimen y después de haber matado a Banquo, ¿no? También esa última, de los últimos diálogos de Lady Macbeth, donde habla y sus palabras están como, no tienen un sentido, ¿no? Ve a un señor, le pide su mano, como que habla con Macbeth, le dice que vaya a dormir, que descanse. También hay un tema muy curioso que encuentro dentro de la obra, la mención constante del sueño. Durante el sueño es donde Macbeth mata a Duncan. Banquo sueña con las brujas. Lady Macbeth o Macbeth ven el sueño como un descanso para el cuerpo, como un huir de la realidad. Me gusta mucho ese sentido que Shakespeare le da muchas veces al sueño dentro de la obra y la importancia que tiene, ¿no? Para el movimiento también de la obra. Sí, hay personajes literarios que pueden vivir, claro, con la culpa, ¿no? Aunque me quedo un poco con esa idea, ¿no? O sea, en la vida real creo que no, la culpa existe, te quedas pensando bastante durante de los actos que cometiste, de los cuales te sientes culpable. Entonces, creo que tanto en la vida real es muy difícil poder soportar la culpa. Y claro, si no la expresas, si no la sacas, te consume por completo. Y aquí creo que también los mismos poderes, el mismo destino que hizo que Macbeth cometiera el asesinato, que Lady Macbeth intercediera para que lo cometiera, son los mismos que al final los desenmascaran. Los mismos que actúan a la hora en el banquete, que hacen que aparezca ese espectro, ¿no? Y todos los demás pues se dan cuenta de que algo no está bien, de que algo se cometió, una traición hay ahí. Me parece muy, muy interesante. Sí, yo quería mencionar solamente dos cosas ahora que acaba de mencionar Fernando. Primero que todo, yo pienso que literariamente un personaje está mejor construido si se trabaja de la manera en la que hemos mencionado, que es una víctima de su circunstancia y que la culpa lo lleva hacia la locura. Pero yo creo que existen los seres humanos que no sienten culpa. Es decir, yo creo que los sociópatas son reales, pues, que existe es decir, no estoy de acuerdo con lo que propone Dostoyevsky en Crimen y Castigo, donde es inevitable que la culpa destruya a quien sea que haya sido malvado. No creo que eso sea realista. Un dato separado, completamente distinto, en el teatro de Shakespeare, donde él trabajó, El Globo, no hubo mucha decoración. Es decir, la gente iba a las obras, en particular a escuchar la retórica de Shakespeare. Iban a escuchar a los personajes dialogar entre sí, y no particularmente a verla. Ni siquiera hubo vestuario de la época, se vestían como personas, siempre, incluso en Julio César, digamos, pues las obras que imitaban la Roma del año cero, los personajes vestían con ropa de Inglaterra. La gente en realidad iba a escuchar las obras, pues, es decir, a fin de cuentas, si la daga estuvo presente en el teatro o no era irrelevante. Yo me imagino que hoy en día es muy distinto, pues hoy en día uno ve producciones mucho más complejas en términos de diseño, pero en aquel entonces uno solamente ponía una silla y quizás una mesa en el fondo y aparecían los actores y retrataban la escena en realidad con la voz, pues, y ellos decían en aquel entonces que el trabajo del actor caía en la retórica, caía realmente en la dicción, caía realmente en la proyección vocal hacia el público y no necesariamente en lo que vemos hoy en día pensando en los close-ups de las películas, que el actor tiene el trabajo como que de imitar las emociones con el rostro. Bueno, y en aquel entonces también los actores no eran muy bien vistos, y no eran muy bien vistos porque había mucho puritanismo. Esto sucedió justo después de la Reforma, y la gente decía que los puritanos en aquel entonces pues decían que la vida es un proyecto de Dios y que cualquier empresa o compañía que imite un proyecto de Dios es de por sí una herejía. Y los actores eran mal vistos por eso, pues porque la gente pensaba también que nadie debería de confiar en una persona que puede emular los sentimientos falsos con tanta verosimilitud. Era visto como algo malévolo, algo muy bajo en la escala social, en la jerarquía social de aquel entonces, pues. Pero bueno, me llama la atención que hoy en día la situación es completamente opuesta, pues. Los actores ahora están en la escala de la cima. Bueno, los actores famosos, pues, porque también hay muchos actores que no son muy famosos, pero los actores famosos son como todo lo opuesto, están en la escala social, es decir, tienen admiradores. En aquella época, como que un actor teniendo admiradores era como una cosa tan ridícula, tan como lejana. Últimos comentarios. Pues hasta ahora es mi obra favorita de Shakespeare. Tengo que leer más, sobre todo por eso que dices que siempre el destino está presente en sus obras. Debo hacerlo.
Y sí, estoy de acuerdo con ustedes, con lo que dijo Viviana, que Lady Macbeth es de mis personajes favoritos entre toda la literatura. Últimos comentarios, Fernando. Sí, sí, sin duda. La obra me parece genial. La verdad, sí, invito a todo aquel que no la ha leído a leerla. La verdad, no se va a arrepentir. Sobre todo porque trata temas universales y eso la hace muy rica. Y claro, leer a Shakespeare del mismo modo que, como decía Viviana, leer a Cervantes siempre es un lujo, ¿no? Siempre es algo muy placentero. Lo mismo, como decía César, me quedo con Macbeth y con Macbeth como de mis personajes favoritos de la literatura. Gracias, Fernando. Viviana, últimos comentarios. Creo que es una gran obra, creo que es fácil de leerla, es sencilla. Creo que hay muchas cosas que hay que revisar, el papel de la mujer, el tema que ustedes han hablado de si son padres o no y cuánto puede influir eso en las tomas de decisiones, el destino circular, la repetición del viaje del héroe, la ambición, esa ambición desmedida, la culpa y hasta qué punto nos han enseñado a vivir con la culpa. O sea, pensemos en la oración esta, creo que es el credo, que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y te tenías que golpear el pecho. Me acuerdo cuando hice la primera comunión y todo eso. ¿Cómo esa configuración judeocristiana ha estado tan presente en la literatura? Cómo esa idea de que el malo siempre es malísimo y el bueno es buenísimo como Dios y el malo es el diablo, y que no haya un punto medio, ¿no? Y ver también el otro, desde otra perspectiva, el lugar de los villanos, que a lo mejor no son tan villanos, también son víctimas, ¿no? Exactamente, estoy muy de acuerdo. Mis últimos comentarios, me gustaría añadir solamente un pequeño dato y luego unas palabras de Harold Bloom para terminar el episodio. Un dato interesante sobre Shakespeare es que los nobles y los plebeyos en una obra de Shakespeare también comparten la misma retórica poética, es decir, que en el lenguaje de Shakespeare no hay diferencia social entre los nobles y los plebeyos, los aristocráticos y el proletariado, por decirlo de alguna manera, pues no hay diferencia en su prosa cuando cambia de estatus social o de escenario, y esto fue particularmente gustoso para su público en esa época, pues porque ellos se situaban en los zapatos ahora de príncipes y de reyes y de generales. Era el escapismo de la era para esas personas sin recursos. Y las últimas palabras de Harold Bloom Harold Bloom es un crítico y erudito de Shakespeare, ya murió. Cuando nosotros nos enfrentamos a las más grandes de sus tragedias, estamos a solas con Shakespeare. Entramos a un reino cognitivo donde los conceptos normales, emocionales e intelectuales que tengamos previamente no nos ayudarán a captar lo sublime. A lo que se refiere Harold Bloom es lo que había mencionado al principio del episodio, pues, que una obra de Shakespeare es universal, no es exclusiva, no requiere ningún tipo de erudición, solamente se requiere ser humano, sentir, conocer la experiencia, y sí, le habló al alma de todos y le sigue hablando al alma de todos. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia, no le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga en su favor. Estamos preparando episodios para El otoño del patriarca de García Márquez, algún cuento de Juan Carlos Onetti y mucho, mucho más. Mil gracias a Viviana, a César y a Fernando por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.